Continuamos con el panel Mejoramiento Habitacional Sustentable en América Latina y el Caribe, por la vivienda justa y para la mitigación del cambio climático. Panelista Nicolás Maggio, presidente y director ejecutivo de FOBICE. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al ministro Magliotti, a Minurbi. Es para mí, representando a dos organizaciones de la sociedad civil, un honor poder compartir este espacio con ustedes, con las autoridades máximas de vivienda de la región. Así que muy agradecido y trayendo acá para compartir algunas ideas y algunas propuestas. En principio, las dos organizaciones que represento funcionan como plataforma, como mecanismo de desarrollo de políticas públicas y de intercambio de políticas públicas entre distintos países de la región. De esa manera, el último año hemos firmado convenios de colaboración con los gobiernos nacionales de México y tuvimos la oportunidad de conocer los programas que el secretario Román relató de mejoramiento habitacional. Estuvimos en Puebla, estuvimos en varias reuniones, firmamos convenio de colaboración con Chile, tuvimos la oportunidad de conocer distintos programas en Santiago y en Viña del Mar, lo mismo con Ecuador. Tuvimos oportunidad de conocer el Plan Urbano Nacional y cómo está alineado con los ODS y todo el trabajo que eso representó, lo mismo con Perú, conociendo el Programa Nacional de Vivienda Rural. En definitiva, lo que buscamos es conocer en profundidad o lo más posible las políticas públicas de vivienda popular sustentable, o las políticas públicas de vivienda sustentable que los países desarrollan orientadas a los sectores de menos recursos, para entender cómo se pueden intercambiar entre países o cómo puede ser enriquecedor ese intercambio. Conociendo entonces las fortalezas que tiene cada país en su desarrollo de este tipo de programas, así como las necesidades. Y es bien interesante cómo van surgiendo esos intercambios, esas conexiones muy espontáneamente, como el Programa Nacional de Vivienda Rural de Perú puede fortalecer los programas de Ecuador o de Colombia. Estuvimos también en Colombia conociendo el programa de mejoramiento habitacional en Bogotá, como el Plan Urbano Nacional de Ecuador es un buen ejemplo, como el programa que presentó el secretario Román mexicano, ha logrado en solo 3 años y algo un impacto altísimo, y entonces lo valioso que es ese cambio de paradigma que en poco tiempo logró el gobierno mexicano respecto de la construcción y el rol del mercado y del Estado. Entonces, en ese marco de intercambio y desarrollo de políticas públicas, quería yo presentarles como dos focos. El primero tiene que ver, como decía recién, con cuál es la vivienda que entendemos nosotros que necesita ser más sustentable, y siempre ponemos el foco en las mayorías, en cómo es la vivienda de las mayorías, de los sectores de menos recursos de nuestra región, y entonces proponemos, como decía Cecilia, que la vivienda sustentable pueda ser o pueda empezar a enfocarse en la vivienda popular sustentable. Y con mucho énfasis en el conocimiento, entonces en conocer cómo es la situación, en tener buenos diagnósticos y a partir de los diagnósticos poder generar las soluciones. El primer diagnóstico en la región indica que el problema de la vivienda de los sectores más vulnerables es el déficit cualitativo. Estos son datos de un informe del BID de hace algunos años, parecido, compartía con nosotros Román de México, hablando del 80% como problema el déficit cualitativo, y en general sucede que los estados invierten más en hacer vivienda nueva. Nosotros ponemos el foco entonces en el problema de la vivienda existente, en conocer cómo es esa vivienda existente deficitaria y a partir de ese conocimiento poderla mejorar. También nos ayuda, así como yo contaba recién que buscamos conocer los programas de los países de la región, también conocer cómo se ha resuelto el problema del déficit habitacional cualitativo en otros países de otras regiones.
Entonces tenemos fluido intercambio con algunos de esos programas, de esas políticas públicas que nos parecen bien interesantes. Un ejemplo es la norteamericana. Yo le contaba, represento a dos organizaciones. FOBICE está basada en la Argentina y WWB en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene desde 1976 una política pública de mejoramiento habitacional sustentable y que muestra resultados muy interesantes. Una inversión interesante, pero sobre todo un retorno de esa inversión que podría ser útil para muchos países de la región. Parecido es el programa de Francia, el programa francés en 2021, que es el dato que tenemos acá, invirtió más de 3.000 millones de euros en el mejoramiento habitacional sustentable, llegando a 750.000 viviendas, con mucho foco en combatir el cambio climático y en el ahorro energético que implica el mejoramiento habitacional sustentable. En base entonces a todas las experiencias que podemos conocer, buscamos desarrollar los mejores programas de mejoramiento habitacional sustentable adaptados a distintos países y distintas ciudades de la región, entendiendo que es la vivienda, entendiendo que la vivienda es un derecho que está asociada a su vez a varios otros derechos. Entonces, cuando se invierte en vivienda, se invierte en muchas dimensiones de la vida de las personas, en eficiencia energética y reducción o combate al cambio climático, pero en muchas otras dimensiones a la vez. Y en este sentido siempre nos pareció bien interesante el enfoque de la política pública norteamericana que comentaba recién, que calcula con mucha precisión económica, digamos, el retorno de la inversión. Una filmina antes contaba que por año el programa norteamericano invierte más de 1.000 millones de dólares, pero lo más interesante es el retorno que miden de esa inversión y cómo está distribuido en dimensiones de la vida de las personas, como la salud, la seguridad, la calidad de vida, la reducción de la pobreza energética, la generación de trabajo, la activación de economías locales y el cuidado ambiental. En Estados Unidos, entonces, por cada dólar invertido, calculan que el retorno son 4,5. Bien, entonces, conocer cómo es la vivienda de los sectores populares, de las poblaciones de menos recursos, implica entender lo más posible cómo es el déficit habitacional cualitativo. Bien, nosotros entonces en ese sentido proponemos entender cómo funcionan esas viviendas, cómo funcionan los materiales, la distribución de los espacios, cómo es el desempeño energético, cómo están impactando esas casas en la salud, seguridad, calidad de vida, pobreza energética o inclusión económica de las personas, así como en sus ideas, representaciones, percepciones y sensaciones respecto de sus viviendas. Hacemos un esfuerzo muy grande por incorporar la ciencia de la vivienda en nuestro trabajo, por incorporar la mayor cantidad de aspectos del desarrollo científico, para lograr el mejor diagnóstico y a partir del mejor diagnóstico el mejor resultado, incorporando también una cantidad de tecnologías que se vienen desarrollando justamente para el diagnóstico del desempeño de la vivienda, con un enfoque muy fuerte en lo social, entonces no en lo tecnológico, pero a la vez en la necesidad de acercarse con empatía y con solidaridad, entendiendo a las personas que son las protagonistas en las viviendas, en los hogares, y con un foco muy fuerte en la política pública, entendiendo que estos desarrollos de la ciencia de la vivienda y la inversión tiene sentido cuando impacta de la mano de la política pública en las mayorías de nuestras regiones, impactando en esta cantidad de derechos asociados al derecho a la vivienda. Nosotros hablamos de vivienda justa. Bien, entonces, el diagnóstico, en cada relevamiento que hacemos nosotros medimos como 550 variables, más o menos la mitad técnicas, la mitad sociales, y en estas 4 dimensiones: el impacto de la vivienda en la salud, seguridad, calidad de vida y el desempeño energético. Voy a saltar a los resultados, que estoy yo entusiasmado porque cuando vienen los resultados en uno de los programas que desarrollamos en la Argentina, llegamos a 100 casos, entonces
tenemos resultados cuantitativos de cómo resultan esos primeros 100 casos y traje hoy para compartir. Esto es en una ciudad acá en Buenos Aires. Por supuesto, cuando quieran compartir en vivo alguna de esas experiencias están invitados. Entonces, nosotros invertimos en la aislación térmica de las cubiertas. La energía se escapa primero por el calor sube, entonces se escapa por el techo. Esas cubiertas no cumplían con ningún nivel de eficiencia energética y pasaron a cumplirlo en gran medida. El ahorro de energía anual es del 46%, entonces es un ahorro bien considerable. Cuantitativamente no es mucho, pero lo que sucede es que estamos hablando de muchas millones de viviendas en la región. Entonces, cada pequeño ahorro, ese 46% de cada casa en decenas de millones de casas, sí genera un impacto bien importante. Todas las casas tenían riesgo eléctrico, el 100% de las casas tenían algún riesgo eléctrico. Entonces eso es bien importante ser resuelto. En la siguiente filmina vemos cómo cada uno de los factores de riesgo eléctrico baja con el mejoramiento habitacional. Lo mismo pasaba con la salud, digamos, la mayoría de las viviendas tenían personas con enfermedades respiratorias y cuando se trabaja y se mide la calidad del aire interior y se trabaja para resolverlo, se logra, como muestran las siguientes filminas, identificar cuáles son los riesgos y resolverlos. Entonces, la mayoría de las personas redujo sus enfermedades respiratorias y problemas asociados a la calefacción. Entonces, de vuelta, la propuesta es conocer lo más posible, entender en este foco de la vivienda popular sustentable cuánto vale el conocimiento que se puede generar, sobre todo para lograr los programas más efectivos y más eficientes. Contento de seguir compartiendo con ustedes la jornada y muy agradecido.